aporte de líquidos y electrolitos, y para eso debemos tener en cuenta estas tres consideraciones, que son los mecanismos fisiológicos que regulan la homeostasis, las necesidades cambiantes en el recién nacido y también pues las causas fisiopatológicas que alteran esta homeostasis. El agua, pues sabemos que es el componente principal del cuerpo, es un transportador esencial de nutrientes y metabolitos, y los requerimientos de agua y electrolitos van a ser proporcionales a la tasa de crecimiento. Asimismo, las necesidades por unidad de masa corporal van a ser muy altas en los recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos prematuros con muy bajo peso al nacer, y van a ir disminuyendo poco a poco a medida pues, que avanza la edad. Entonces, el agua corporal total, sabemos pues que tiene su compartimento del líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular va a ir aumentando con la edad, pues por ese mayor número de células y mayor tamaño de estas, y el líquido extracelular, que a su vez se divide pues en el líquido intravascular, el líquido intracelular o extravascular, y un tercer espacio que pues se caracteriza por ese líquido libre que está en los compartimentos corporales, que pues digamos que están preformados y en condiciones fisiológicas están ocupados pues por orina, líquido cefalorraquídeo, pero en condiciones patológicas este tercer espacio pues se ocupa por líquido peritoneal, derrame pleural, entre otros. Durante la vida intrauterina, en particular en el tercer trimestre, vamos a empezar a ver que hay una disminución progresiva de esa agua corporal total, que va a ir disminuyendo junto con un aumento relativo en la masa magra. Entonces, aquí vemos en la gráfica cómo a medida que avanza la gestación, pues va a ir disminuyendo, pues a medida que avanza el crecimiento del feto, va a ir disminuyendo el porcentaje de agua corporal total. En un feto extremadamente pequeño podemos tener un agua corporal total hasta el 90-95%, y cercano al término ese valor pues desciende hasta 70-75%, y asimismo se van a dar cambios en la distribución de los compartimentos, con una disminución o una depresión pues, del líquido extracelular, y el líquido intracelular, como lo mencioné antes, pues empieza a aumentar. Asimismo, debemos tener en cuenta la función renal en la homeostasis hídrica. El riñón pues, del recién nacido tiene una capacidad reducida para concentrar orina, posiblemente relacionado con la inmadurez de esa nefrona distal, y adicionalmente una asa de Henle corta. Allí en la imagen vemos cómo un recién nacido prematuro puede tener concentraciones de orina de 500 miliosmoles por litro, un recién nacido a término máximo 700, a diferencia de un adulto que puede ser hasta de 1200 miliosmoles por litro. Adicionalmente, estos recién nacidos, pues los recién nacidos tienen una tasa de filtración glomerular muy reducida respecto a niños más grandes y adultos, y si bien los factores hormonales tienen una maduración temprana, pues lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el eje arginina-vasopresina, sus efectos van a estar un poco limitados por esa inmadurez renal. Entonces son pacientes que están en un riesgo de depresión de volumen cuando administramos una carga alta de solutos, pues porque no va a compensar con una producción de orina concentrada. Las necesidades de agua se rigen también por las pérdidas insensibles. Los recién nacidos a término pueden tener pérdidas por evaporación mediante el tracto respiratorio hasta el 30%, y las pérdidas por piel también pues, van a ser altas o pues, van a ser inversamente proporcionales al peso y a la edad gestacional, siendo mucho mayores pues, en recién nacidos prematuros, entre 0.8 a 0.9 mililitros por kilo por hora, y vemos cómo en el recién nacido a término estas pérdidas pueden ser la mitad del prematuro. Y esto se cree pues, que está relacionado obviamente con una mayor relación entre la superficie corporal y el peso. Son niños con una piel inmadura, con un estrato córneo muy delgado, y adicionalmente con un mayor flujo sanguíneo cutáneo. El principal factor que regula la pérdida de peso va a ser la humedad ambiental, lo que hace relevante el uso de las incubadoras pues, con humedad alta con el fin de minimizar las pérdidas. Y hay otros factores que están involucrados en la regulación, como son pues, la temperatura ambiental, la integridad de la piel, la actividad motora y el llanto, y el uso de los protectores plásticos que se recomiendan pues, en la sala de partos en estos niños pues, prematuros extremos. En el momento del nacimiento, entonces vamos a tener que se da un aumento de esas pérdidas insensibles de agua, ya sea por conducción, convección o evaporación, sumado a una ingesta reducida, pues eso va a resultar en una contracción del líquido extracelular,
la cual se va a ver objetivizada con una pérdida de peso que en los recién nacidos prematuros puede ser hasta un máximo de 15% y en los recién nacidos a término, pues un valor máximo del 10%. Y pues esta pérdida se va a resolver tras el restablecimiento de la alimentación enteral completa. Entonces, el manejo de los líquidos debe estar basado en los cambios porcentuales de peso y asimismo debemos hacer una evaluación muy cuidadosa, no solo de diuresis y pérdidas insensibles, sino también un monitoreo pues, de los electrolitos séricos. Continuando con fisiología pues, de los electrolitos, rápidamente pues mencionar, recordemos pues que el sodio y el cloro son los principales catión y anión del líquido extracelular pues, respectivamente, y pues sus concentraciones influyen en los volúmenes intravascular e intersticial. También pues están relacionados con el mantenimiento de la presión osmótica, de la hidratación y neutralidad iónica, y pues hacen parte del DIF o diferencia de iones fuertes pues para la regulación del pH sanguíneo. También se presentan cambios en el transporte del sodio pues, dentro de los túbulos renales y la importancia clínica de estos cambios en los electrolitos se va a centrar en que hay unas pérdidas muy altas de sodio por orina, sobre todo en los recién nacidos prematuros, como vemos en la imagen. Entre menor edad gestacional van a ser mucho mayores las pérdidas, sobre todo al finalizar la primera semana de vida, incluso pues en estos recién nacidos prematuros menores de 28 semanas, al finalizar la primera semana pueden requerir suplementación pues, de sodio hasta de 7 o 9 mil equivalentes por kilo por día para mantener esa homeostasis pues, del sodio. El potasio sabemos que es el principal catión del líquido intracelular. El potasio, pues las reservas van a estar directamente relacionadas pues con la masa corporal magra. Sabemos que la concentración de potasio en el líquido intracelular va a depender de un adecuado funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, que a su vez depende pues de energía y oxígeno. Y recordar pues que hasta un 10% de las reservas de potasio no son intercambiables y se mantienen fijas pues dentro de hueso, tejido conectivo y cartílago. También podemos tener intercambio de potasio entre la célula y el líquido extracelular, sobre todo por hidrogeniones, para mantener el equilibrio ácido-base. Los procesos de adaptación inmediatos tras el nacimiento afectan el metabolismo del agua y los electrolitos. Esto se da como resultado de una interrupción del flujo placentario adicional pues, a la inmadurez en los procesos fisiológicos que ya mencioné. Adicionalmente, el nacimiento pues, implica el inicio de una termorregulación adecuada y adicional pues, están esas pérdidas insensibles. Por lo tanto, esta adaptación se ha hablado de dividirla en fases. Entonces, que es la fase 1 de transición, la fase 2 o intermedia y la fase 3 de crecimiento estable. Respecto a la fase de transición, pues es esa fase postnatal inmediata en donde se va a caracterizar por una oliguria relativa, con un aumento en esas pérdidas insensibles, por lo que ya mencioné también, y va a estar seguido de una fase diurética en donde ya empiezan esas pérdidas a ser un poco menores por la estratificación, pues, por el aumento pues, del estrato córneo de la piel. Y adicionalmente, digamos que durante toda esta fase de transición, los compartimentos corporales van a tener una contracción isotónica o hipertónica del líquido extracelular. Vamos a tener una natriuresis continua, que repito nuevamente, es mucho más alta en los recién nacidos prematuros y finalizando la primera semana de vida. Y esta fase finaliza cuando se alcanza la pérdida máxima de peso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos debemos trazar como personal de salud que estamos a cargo de estos niños en esta primera fase de transición? Y es permitir que se dé esa contracción fisiológica del líquido extracelular, manteniendo un balance negativo de agua y sodio, sin llegar a comprometer el volumen intravascular, manteniendo una adecuada concentración de electrolitos séricos con un gasto urinario adecuado y también pues, asegurar que se dé la termorregulación en estos pacientes. Si bien es conocido que una baja ingesta de sodio y de volumen puede tener efectos benéficos en términos de displasia broncopulmonar, la hiponatremia temprana también se ha asociado con pues, múltiples eventos a largo plazo.
Dentro de estos están los trastornos neurocognitivos, pero también si se presenta de forma muy temprana y de forma grave la hiponatremia nos puede favorecer el desarrollo pues, de hemorragia intraventricular e incluso se ha asociado con aumento en la mortalidad. Cuando se da esa contracción del líquido extracelular, yo voy a esperar que se aumenten las concentraciones de sodio intravascular y en este momento, en esta etapa de transición, nos debemos tener como meta mantener niveles normales altos de sodio. ¿Por qué? Porque se ha visto que niveles menores del 140 miliequivalentes, sumado a una pérdida de peso, digamos que fuera de las condiciones fisiológicas, esto me lleva a un agotamiento de sodio y pues una hiponatremia con las implicaciones clínicas que ya les mencioné. Los recién nacidos pretérmino con restricción del crecimiento intrauterino o con extremado bajo peso al nacer se consideran pacientes con una baja reserva mineral y pues esto los lleva a que tengan altos requerimientos de los electrolitos, por lo tanto la recomendación es clara en que se puede empezar suplementación de potasio desde el día 1 de vida, siempre conociendo el valor pues de este electrolito sérico, sobre todo en las primeras 12 horas de vida. Se da la recomendación también que podemos considerar aplazar el inicio del potasio en esa fase oligúrica, sobre todo en los niños con extremado bajo peso al nacer, pero pues se puede iniciar de forma segura siempre y cuando garanticemos que se dé un monitoreo adecuado de los electrolitos. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, los aportes de sodio y potasio se deben iniciar antes de que los valores estén por debajo del rango de normalidad pues establecido. Este es el cuadro de recomendaciones de líquidos y electrolitos en la fase de transición. Si bien vemos como el volumen de líquidos a administrar es similar al que hemos venido usando hace años, vemos también algunas variaciones, sobre todo en los recién nacidos a término, donde se considera que se puede iniciar con volúmenes bajos hasta de 40 cc por kilo por día. Y respecto, pues iban a ir aumentando poco a poco con los días de vida. Y respecto al sodio y potasio, acá pues vemos también cómo se puede iniciar desde el día 1, ir aumentando poco a poco los requerimientos, incluso en los prematuros extremos menores de 1500 gramos después del día 3, por esa natriuresis marcada que se presenta, debemos hacer reposición y dar una suplementación del sodio hasta de 7 miliequivalentes por kilo por día. Siempre, nuevamente lo recalco, con un monitoreo estrecho de los electrolitos en esta fase de transición. Luego hablamos pues de la fase intermedia. Esta fase intermedia empieza desde que el paciente llegó a ese peso mínimo después de la pérdida y la recuperación del peso al nacer. La duración que pueda demorarse cada niño pues es dependiente de la edad gestacional, pero en promedio se puede demorar entre 7 a 10 días. El objetivo de esta fase para nosotros es reponer esas pérdidas y mantener la homeostasis adecuada de líquidos y electrolitos. Aquí la recomendación es un volumen después del día 7 de vida, volúmenes entre 140 a 170 máximo mililitros por kilo por día, de sodio de 2 a 3 milequivalentes kilo, aumentando pues de acuerdo a las consideraciones ya explicadas, incluso hasta 7, y el potasio de 1 a 3 milequivalentes por kilo por día. Y ya en la fase del crecimiento estable, sabemos que con el crecimiento pues se va a requerir un mayor aporte de electrolitos. Esta fase es ya la de ganancia de peso continua con un balance positivo de agua y electrolitos. Buscamos reponer también esas pérdidas, pero proporcionar suficiente agua y electrolitos para alcanzar una tasa de crecimiento adecuada. Se cree pues que una vez se logra la alimentación plena, las pérdidas fecales pueden equilibrar esa producción metabólica de agua. Y esta es la tabla de recomendaciones. Vemos cómo el volumen se mantiene de agua entre 140 a 160 cc kilo día y también pues la concentración o la suplencia de sodio y potasio. Entonces, en base a esto, pues es importante también que conozcamos cuáles son los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes en los primeros días de vida. Voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos, pues la idea no es profundizar porque incluso esto es tema de una charla aparte, pero sí que tengamos en cuenta cuáles son las causas y pues, datos muy puntuales de cada uno de ellos. Entonces, la hipernatremia se define como un sodio por encima de 150 miliequivalentes litro. La hipernatremia se puede presentar básicamente por dos motivos, o por un déficit de agua o por un exceso de sodio.
En su gran mayoría, pues se considera que puede ser iatrogénica porque estamos haciendo alguna de estas cosas de forma inadecuada, y el tratamiento va a estar dirigido de acuerdo a la etiología, evaluando siempre muy bien el estado de hidratación y el volumen intravascular. Entonces, si estamos ante una hipovolemia sintomática, el tratamiento va a ser esa corrección del volumen intravascular. No se recomienda el uso de bolos o una corrección rápida mayor de 15 miliequivalentes litro día, pues por el riesgo que tenemos de edema cerebral o lesión neurológica, que incluso en algunos casos pudiera llegar a ser irreversible. También es importante tener en cuenta, y recalco pues la importancia de pacientes con hipernatremia, no debemos corregir con soluciones hipotónicas, es decir, con solo dextrosa. Debemos siempre adicionar, ya sea con un medio isotónico o con un quinto isotónico, pues por el riesgo que tenemos de lesionar, pues de generar lesión a nivel cerebral con un edema cerebral importante, y pues eso es una consideración bastante importante porque aún hay dudas respecto al manejo de estos pacientes. Respecto a la hiponatremia, se define como un sodio menor de 130 miliequivalentes litro. Hasta el 30% de los niños con muy bajo peso al nacer la pueden presentar de forma temprana, con ese riesgo pues de hemorragia intraventricular y mortalidad. Y los mecanismos van a ser a grande rasgos pues la retención de agua o una pérdida excesiva del sodio urinario, una ingesta baja o aportes bajos por líquidos o nutrición, y estados patológicos, por ejemplo, como el síndrome de secreción inadecuada de ADH. El tratamiento va a estar dirigido de acuerdo a la causa. Si es hipervolémica, vamos a buscar una restricción hídrica, pero si es una hiponatremia hipovolémica, en este caso pues va a ser necesario los expansores de volumen. Se ha hablado sobre el uso de solución salina hipertónica. Sin embargo, esto no es una recomendación que se haga pues de rutina. Se recomienda solo en casos muy graves y sintomáticos. Sin embargo, pues no es algo que se realice en los recién nacidos, no está recomendado de acuerdo pues como a la evidencia. La corrección siempre debe ser lenta, no mayor a 10 miliequivalentes litro en 24 horas, por ese riesgo de mielinolisis póntica cuando se dan esas concentraciones altas de sodio. Los trastornos del potasio, la hipocalemia, un potasio menor de 3.5. Esta hipocalemia puede desarrollarse en casos de mayor demanda, en depresión electrolítica, cuando damos un aporte insuficiente, o en casos en donde tenemos pérdidas renales aumentadas, por ejemplo, que el paciente esté recibiendo diuréticos o en el manejo con cafeína puede favorecer que se aumenten estas pérdidas. Entonces hay que tener en cuenta otro dato adicional, y es que pacientes en los que yo inicio nutrición parenteral temprana, esta va a generar un estímulo endógeno para la producción de insulina, que lo que pues siguiendo su mecanismo fisiológico va a facilitar esa entrada de potasio a la célula, entonces me puede agravar una hipocalemia. Por lo tanto, es importante que al proporcionar desde el nacimiento aminoácidos y una energía alta, pues también se requiere de una ingesta suficiente de potasio con el fin pues, de evitar esa hipocalemia. La hipercalemia se define como un potasio por encima de 6. Por lo general, siempre hay que descartar que se trate de una falsa hipercalemia, por esa hemólisis que se produce durante la punción, pues en el momento de la toma del examen, el uso de torniquetes. Pero pues también debemos evaluar otras causas, pues está la hipercalemia no oligúrica y la oligúrica. La oligúrica en casos de injuria renal aguda, muchas veces ya sea por patologías del paciente o por ese exceso en la contracción pues, del líquido extracelular los primeros días de vida. Y la hipercalemia no oligúrica, en algunos casos hasta el 25% de los pacientes puede haber un aumento de ese potasio sérico las primeras 24 a 72 horas, incluso pues en ausencia de una ingesta exógena de potasio. Y en estos casos siempre es importante evaluar, y acá recalco el uso del electrocardiograma en pacientes que tengan trastornos del potasio, porque debemos evaluar los cambios tempranos con el fin de tomar medidas de forma oportuna. Respecto a la hipocalcemia, durante todo el embarazo va a haber un flujo constante de calcio de la mamá al feto, y en el momento del nacimiento, con el corte del cordón umbilical, pues vamos a tener que se disminuye ese paso abrupto de calcio de la mamá al niño, y vemos cómo acá en la imagen, en las primeras 2 horas de vida hay una caída hasta del 5% en los valores de calcio, pero a las 24-36 horas vamos a alcanzar esa pérdida mayor de calcio
que se ocurre pues en condiciones fisiológicas, la gran mayoría son asintomáticos y ya empiezan luego a ver, pues a darse ese aumento progresivo en la primera semana de vida hasta alcanzar niveles normales. El metabolismo del calcio sabemos que está regulado pues básicamente por la calcitonina, la paratormona y la 1.25 dihidroxivitamina D, que se encargan de actuar a nivel de estos tres eventos, que es la absorción intestinal de calcio, la reabsorción y excreción renal y la transferencia de reservas de calcio desde el hueso donde está pues, reservado al líquido extracelular. Entonces se define hipocalcemia como un calcio menor de 8 en los recién nacidos a término y menor de 7 en los prematuros. Como les decía, puede ser completamente asintomática, pero en casos ya muy severos podemos cursar con síntomas como el temblor, los espasmos, convulsiones o letargo, o trastornos gastrointestinales como vómitos, distensión abdominal o trastornos de la succión, que si vemos pues son síntomas supremamente inespecíficos en esta etapa de la vida, que pueden pues, corresponder a cualquier otra causa. El tratamiento solo en casos sintomáticos o graves, y pues el tratamiento es dirigido con gluconato de calcio de 1 a 2 mililitros por kilo. También recalco acá la importancia de, en casos de hipocalcemia persistente o refractaria, el manejo pues con gluconato de calcio, siempre se deben evaluar los niveles de magnesio y en ocasiones pues con la sola corrección del magnesio vamos a tener corrección pues de la hipocalcemia. Respecto a la hipercalcemia, se define como un calcio mayor de 11 miligramos por decilitro, relacionada pues con un bajo aporte en la nutrición o un exceso de calcio en la dieta, y acá viene a jugar el exceso de vitamina D, también cuando damos de forma indiscriminada a los pacientes vitamina D sin llevar un seguimiento o con una indicación muy clara, esto me puede favorecer la hipercalcemia y adicionalmente otras causas como el hiperparatiroidismo primario o secundario. Básicamente esto me genera un aumento de flujo de calcio de los tejidos al líquido extracelular, y pues las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la gravedad pues, de la enfermedad de base, el grado de hipercalcemia que se presente y la edad gestacional. Acá también, nuevamente, la gran mayoría son asintomáticos, pueden causar con síntomas leves pues, gastrointestinales o en casos severos ya con compromiso del sistema nervioso central. Y el tratamiento va a estar dirigido a corregir las causas y retirar esas causas pues, externas y atrogénicas. La hipofosfatemia se define como un fósforo menor de 4 miligramos por decilitro. Acá sí pues la podemos clasificar como leve, moderado, severa. También se produce por una disminución en la ingesta de fósforo o un aumento en las pérdidas gastrointestinales o defectos tubulares renales que hacen que se aumenten estas pérdidas. Me genera esto entonces un aumento en la resorción ósea, disminuye la formación de matriz y mineralización ósea. Por lo general, la hipofosfatemia se reconoce de forma tardía cuando ya hay pues, efectos a largo plazo en el recién nacido, estos pacientes que no crecen o que pueden cursar con raquitismo, y el tratamiento pues, va a ser sintomático en casos graves o cuando se da una manifestación tardía. A tener en cuenta acá también que cuando doy una suplementación con fósforo solamente, puedo tener de manera, digamos que como respuesta del cuerpo, una hipocalcemia. Entonces, la recomendación es que siempre que voy a dar una suplementación de fósforo se hagan pues en conjunto con el calcio y con la vitamina D, pero siempre teniendo un valor previo de estos valores y evaluar pues su necesidad. La hiperfosfatemia pues es, digamos que rara en los recién nacidos, sin embargo puede estar relacionada con administración exógena, como el caso de la administración de enemas a base de fosfato, o que haya un aumento en la absorción intestinal, o que haya una disminución en la excreción renal, o en estados catabólicos que se produzca una liberación celular del fósforo. Usualmente también es asintomática, excepto si cursa con hipocalcemia. También pueden haber grados variables pues, de sintomatología y pueden ser mucho más graves cuando se presenta pues, por intoxicación exógena. Y el tratamiento va dirigido a aumentar la eliminación, favorecer la hidratación venosa y en casos graves se puede administrar pues, el calcio endovenoso, que en estos casos actúa como un antagonista del fósforo. El magnesio se define pues hipomagnesemia como menor de 1.5 miligramos por decilitro. Se puede presentar hasta el 40% de los hijos de madres con diabetes gestacional y pregestacional, pues por esa diuresis osmótica que se presenta en ellas,
puede aparecer de forma temprana entre las primeras 24 a 72 horas de nacimiento. Por lo general es asintomático, pero va a tener una relevancia clínica cuando está generando una hipocalcemia persistente y refractaria. Entonces, siempre a tener en cuenta estos dos electrolitos en el momento del manejo. La hipermagnesemia usualmente es por la administración de sulfato de magnesio a la mamá, pues en el periodo periparto. En pocas ocasiones es por administración exógena al recién nacido, y básicamente estos niveles altos de magnesio me van a generar una disminución o inhiben incluso la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, y los síntomas pues van a ser muy relacionados con depresión del sistema nervioso central, o incluso también con arritmias severas como un bloqueo AV completo, que incluso también puede llevar a sistolia y muerte. Tratamiento por lo general es de soporte, buscamos siempre favorecer la eliminación y retirar ese desencadenante. Una pues, de las estrategias más importantes para poder suministrar un aporte hidroelectrolítico adecuado en el recién nacido, y pues también suministrarle minerales, vitaminas y oligoelementos, pues es la nutrición parenteral. Esta va a ser esencial para evitar la falla en el crecimiento postnatal, y pues nos brinda como ese aporte nutricional, ya sea total o parcial, cuando estamos ante condiciones de ingesta insuficiente. Las indicaciones de la nutrición parenteral son muy en base pues, al juicio clínico, evaluando siempre riesgos y beneficios, pero a grandes rasgos son estas: en aquellos pacientes con muy bajo peso al nacer, pues que se define como menor de 1.500 gramos, pacientes que tengan malformaciones congénitas del tracto gastrointestinal, o que tengan, por ejemplo, hernia diafragmática, o en casos de una asfixia perinatal grave, en donde digamos que hayan indicaciones pues, de no empezar la vía enteral, podemos usar la nutrición parenteral. Y de forma tardía, en aquellos pacientes que cursan con enterocolitis necrotizante o por algún motivo son llevados a cirugía y pues se necesitan ayunos prolongados. O cuando se da una ingesta enteral insuficiente. Esta ingesta enteral insuficiente se define como que no hay una tolerancia mayor a 30 cc por kilo por día por más de 3 días seguidos. Entonces ya es una indicación de la nutrición parenteral, pero pues obviamente siempre dependiendo del juicio clínico. Debemos tener en cuenta esas indicaciones, pues porque si bien pues tiene muchos beneficios para el prematuro, pues también podemos cursar con digamos que riesgos de esta nutrición parenteral, como la hiperuricemia, trastornos pues a nivel de la glucosa y lípidos, el daño pues por radicales libres, también algo que se presenta con frecuencia es la colestasis hepática asociada pues a la nutrición parenteral. La recomendación en general es que la nutrición parenteral se inicie de forma temprana, en lo posible en las primeras 6 a 8 horas de vida. Recordemos pues que se necesita una suficiente energía para cubrir ese gasto energético en reposo, que en la imagen se ve pues, de color amarillo, que puede ser entre 40 a 60 kilocalorías por kilo por día. Y solo cuando cubrimos ese gasto energético en reposo, digamos que va a haber una suficiente energía para poder tener un crecimiento óptimo. Los requerimientos deben calcularse pues como energía no proteica, un 60 a 70% aportados por glucosa y un 30 a 40% por los lípidos. Esta gráfica ya la mencioné en el manejo pues de los líquidos y los electrolitos, pero también pues quise traer respecto al manejo o los requerimientos de calcio, fósforo y magnesio en la nutrición parenteral, siempre buscando un crecimiento óptimo y mejorar la mineralización ósea, pues prevenir y tratar la hipocalcemia neonatal temprana, prevenir la hipofosfatemia temprana, y estos pacientes, recordemos, también se debe hacer siempre un monitoreo estrecho ante el riesgo de enfermedad ósea metabólica. La sugerencia pues de los requerimientos pues, de calcio, fósforo y magnesio están acá en la tabla: de calcio de 0,8 a 2, fósforo de 1 a 2 miligramos por kilo por día, y del magnesio de 0,1 a 0,2. Respecto a los requerimientos energéticos, el primer día de vida, como vemos acá en la tabla, la indicación es que al menos se provea de 45 a 55 kilocalorías por kilo por día para cubrir ese gasto energético en reposo, que pues es como el gasto mínimo, e ir aumentando progresivamente hasta alcanzar aproximadamente en esa fase de crecimiento estable un aporte energético entre 90 a 120 kilocalorías por kilo por día, pero pues todo esto va a variar mucho de acuerdo al cumplimiento de las metas en el crecimiento, ya sea de talla, perímetro cefálico o peso.
Respecto a los carbohidratos, pues la cantidad de glucosa debe proporcionarse, que debe proporcionarse pues por la nutrición parenteral debe estar guiada por el equilibrio entre satisfacer esas necesidades energéticas y el riesgo de sobrealimentación o una carga excesiva de glucosa, la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente, el suministro de macronutrientes por esa nutrición, pues de otros macronutrientes, y también tener en cuenta la glucosa administrada pues fuera de la nutrición, digamos, para diluir medicamentos u otros eventos que se necesitan, otras, digamos que cargas adicionales de glucosa. Siempre debemos evitar la hiperglucemia, pues la hiperglucemia puede favorecer la lipogénesis y favorecer pues también el hígado graso. Los lípidos deben proporcionar entre el 30 y 50% de la energía no proteica, sabemos pues que son necesarios para prevenir esa deficiencia de ácidos grasos esenciales. Se debe iniciar, o la recomendación es que la empecemos lo antes posible, en el momento del nacimiento, a más tardar el segundo día de vida. Aún existe, digamos que controversia respecto al uso de soluciones individualizadas versus estandarizadas, pues para el manejo del recién nacido prematuro con muy bajo peso al nacer. Ambas estrategias se vienen utilizando, sobre todo como desde la recomendación del 2018 de EFSGAN, y pues hay varios estudios, o los estudios se han enfocado más bien en evaluar las diferencias de estas dos soluciones en términos de crecimiento, costos, perfil de seguridad y efectos secundarios. Sin embargo, son estudios con un bajo nivel de evidencia. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados realmente son muy pocos, son relativamente pequeños o presentan algún tipo de problema metodológico. La gran mayoría son estudios observacionales y descriptivos o estudios de casos y control en los que han evaluado las diferencias entre estas dos soluciones. Acá en esta diapositiva quise poner las ventajas y desventajas de cada una de las soluciones parenterales, que pues de ambas están muy bien documentadas. La individualizada, digamos que tiene esa ventaja de que la puedo preparar cada 24 horas. La prescripción va a estar dada por la condición clínica del paciente y se va a adaptar obviamente pues a las necesidades metabólicas y nutricionales de cada niño, con unas muy buenas tasas de crecimiento a corto y largo plazo. Desventajas de la nutrición individualizada van a ser en algunas ocasiones, pues puede propiciarse pues errores en la preparación, mayor riesgo de contaminación porque debe estar siendo manipulada, por lo consiguiente mayores tasas de infección y también un mayor costo pues para los servicios de salud. Con la estandarizada también sus beneficios pues son múltiples y están actualmente también muy bien documentados, sobre todo por la disponibilidad inmediata, menores tasas de contaminación, menores costos. También se ha visto, a pesar de que tienen una concentración baja proteica, pues los niños tienen tasas de crecimiento adecuada y pues los efectos secundarios son relativamente bajos. ¿Cuál es la dificultad o de pronto la principal desventaja de la nutrición estandarizada? Es que no se va a adaptar a las necesidades específicas de estos pacientes, que sabemos que en los prematuros extremos pueden ser muy variables por todo lo que ya mencionamos. Esta es la recomendación de EFSGAN del 2018 sobre, pues se hizo una revisión sistemática sobre las diferencias entre estas dos soluciones. Ellos recomiendan entonces que pueden ser usadas las soluciones estándar de forma segura en la mayoría de los recién nacidos, incluso en los prematuros de muy bajo peso al nacer, pero siempre se debe asegurar un monitoreo adecuado de ese estado metabólico y nutricional y pasar a una formulación estándar de acuerdo pues a la evolución del niño y cómo se dé una recomendación importante, y es que las nutriciones personalizadas o individualizadas se deben empezar cuando las necesidades del paciente pues no se logran cubrir con la estandarizada, y en pacientes en estado crítico o con condiciones anormales de líquidos y electrolitos o en condiciones en que necesite nutrición parenteral por largos periodos. Más adelante se hizo esta revisión sistemática en el 2023 sobre las diferencias de la nutrición estandarizada frente a la individualizada en términos de ingesta proteica, morbilidad, crecimiento y resultados a largo plazo en prematuros. Se hizo pues esa revisión sistemática con bibliografía entre enero del 2015 y noviembre del 2022, y se incluyeron, en total fueron 9 ensayos clínicos adicionales, o sea, 6 usados en EFSGAN y estos 3 nuevos.
Sin embargo, ellos hacen la aclaración que todos estos estudios pues, fueron estudios observacionales, no fueron aleatorizados con un bajo o con un bajo nivel de evidencia. Sin embargo, quise resaltar acá en estas imágenes a favor de la nutrición individualizada, los datos confirmaron una asociación positiva de la ingesta de proteínas de esta nutrición individualizada como hubo una mejoría en ganancia de peso tanto en la primera semana de vida como a largo plazo, pues en el primer mes con un valor de P significativo, y no hubo diferencias en términos pues de sepsis, mortalidad o enterocolitis necrotizante pues entre ninguna de las dos soluciones. Las recomendaciones de esta revisión son básicamente las mismas, que se puede utilizar la nutrición parenteral estandarizada en los prematuros de bajo peso al nacer, pero pues siempre haciendo un monitoreo estrecho de las condiciones clínicas y nutricionales, sobre todo en aquellos pacientes que están críticos y metabólicamente inestables. Recomendación grande, se requieren más ensayos controlados aleatorizados con una muy buena potencia estadística, basados en recomendaciones actualizadas sobre la nutrición parenteral con el fin de evaluar estos beneficios de la estandarizada frente a la individualizada. También quise realizar una revisión sobre la nutrición enteral en el prematuro, pues en el recién nacido a término, enfatizando pues en el correcto inicio del volumen de la ingesta calórica y con el fin de prevenir este desgaste nutricional temprano y evitar también trastornos hidroelectrolíticos en esta etapa. Múltiples estudios y es bien conocido en los últimos años que un aporte nutricional temprano enteral pues tiene una influencia positiva tanto en el crecimiento como en el neurodesarrollo, como también en la prevención de displasia broncopulmonar y la retinopatía de la prematuridad, siendo la leche materna pues como esa fuente óptima de nutrición, generando pues no solo mejores tasas de crecimiento, sino también mejor inmunidad y neurodesarrollo. También con menores riesgos de enterocolitis, displasia, sepsis neonatal de inicio tardío y la retinopatía. También es muy bien conocido que el déficit nutricional en el prematuro ocurre en estas primeras 2 semanas de vida, digamos que un periodo crítico, y también estudios observacionales nos han permitido pues documentar que esto ocurre muchas veces porque hay un retraso en el inicio de la alimentación en los prematuros extremos, sobre todo en aquellos que tenemos pues en las unidades de cuidado intensivo ventilados o con múltiples patologías de base. Con metaanálisis y ensayos clínicos controlados aleatorizados, se ha podido determinar que un inicio temprano y una progresión rápida de la vida enteral pues aumenta esas tasas de velocidad de crecimiento con menor estancia hospitalaria. Asimismo también aumenta las puntuaciones de los indicadores nutricionales a largo plazo, y una alimentación con un mayor volumen nos permite una recuperación rápida de ese crecimiento más allá pues, del periodo inicial. Los requerimientos de agua pues, por vía enteral, siempre deben estar dirigidos buscando un control adecuado de ese balance hídrico, mejorar ese estado de hidratación y favorecer pues, la función renal. Quise recalcar acá algo a tener en cuenta, y es que el volumen de agua necesario para mantener una homeostasis en el cuerpo, en la función cardiovascular y renal, va a ser muy diferente al volumen que yo necesito para proporcionar una concentración adecuada de nutrientes. Entonces acá viene la pregunta de con cuánto volumen de nutrición enteral debo iniciar el primer día para alimentar de forma adecuada a un recién nacido sano. Pues la respuesta va a ser que es el volumen necesario para cubrir los requerimientos energéticos del niño, que ya pues lo voy a mencionar más adelante cuáles son. Siempre y cuando se logren satisfacer esas necesidades nutricionales, una ingesta temprana hasta de 135 mililitros por kilo por día puede considerarse segura para mantener esa homeostasis y evitar una injuria renal. Y en la mayoría de recién nacidos, ya en esa fase de crecimiento estable, podemos tener manejar volúmenes entre 150 a 180 mililitros por kilo por día para lograr esa adecuada ingesta de nutrientes. Ya en casos individuales, todo esto pues va a depender de cada paciente, se considera incluso apropiado y seguro un volumen hasta de 200 mililitros por kilo por día. Recalco nuevamente, de acuerdo a las comorbilidades del paciente y su estado clínico. Recordemos pues que la ingesta diaria debe cubrir ese gasto energético en reposo, que fue el que les comenté inicialmente, que si cubrimos pues va a haber una suficiente energía para un crecimiento óptimo.
y va a estar ajustado adicionalmente por la pérdida energética por las heces. El rango energético total a manejar por vía enteral que debemos aportar pues es de 115 a 140 kilocalorías por kilo por día, y de acuerdo al cumplimiento de metas en el paciente puedo llegar a aumentar hasta 140 hasta un máximo de 160 kilocalorías por día cuando ese crecimiento no es óptimo o no es el esperado. Respecto a la proteína, el contenido proteico de la leche materna disminuye rápidamente. Podemos pasar desde 1 a 2 gramos por decilitro hasta 1 después de las 2 semanas de vida, y la leche de donante tiene pues menor concentración de proteína. Los requerimientos de proteína en los recién nacidos prematuros puede ser hasta de 4 gramos por kilo por día pues de proteína de alta calidad, siempre haciendo un monitoreo regular de la urea. En niveles bajos se puede aumentar hasta 4.5, y cuando los niveles están altos, digamos que en ausencia de una injuria renal, la recomendación es empezar a reducir esa ingesta proteica. Entonces también viene esta pregunta de cuánto volumen de leche materna debemos administrar en un prematuro de muy bajo peso al nacer para alcanzar la ingesta diaria recomendada de proteínas. Entonces, con una regla de 3 se determina que aproximadamente para conseguir ese aporte de 4 gramos necesitamos volúmenes extremadamente altos de leche materna sin fortificar, hasta de 340 mililitros por kilo, mucho menor cuando es con leche materna fortificada o fórmula prematuros. Sin embargo, es importante destacar la osmolaridad y la carga renal de los solutos en este caso, por lo que la EFSGAN da esta recomendación de manejar volumen entre 135 y 200 mililitros por kilo por día máximo para lograr alcanzar estas metas de proteína. Siempre haciendo un seguimiento estrecho a las curvas de crecimiento y, de acuerdo a casos individuales, evaluar el requerimiento de fortificar o suplementar, que realmente no es lo que queremos en los recién nacidos, mucho menos pues en los prematuros. Respecto a los carbohidratos, no existen datos nuevos sobre los efectos de un aumento exclusivo en la ingesta de carbohidratos, tanto a corto como a largo plazo. El rango óptimo de ingesta pues es muy incierto, pero se recomienda aproximadamente entre 11 a 15 gramos por kilo por día. Esta es una tabla con las recomendaciones de electrolitos, de micronutrientes, elementos traza y vitaminas pues en la nutrición enteral. Ya para finalizar, quiero resaltar pues también la importancia de unas buenas prácticas de nutrición enteral. Su inicio y su avance, aún existe temor en estas prácticas, pues realizarlas de forma, digamos que rápida y temprana, sobre todo en los prematuros extremos, por esa preocupación constante respecto a perforación intestinal espontánea y enterocolitis necrotizante, pues a pesar de los beneficios ampliamente conocidos. Y quise traer estas revisiones de Cochrane. Esta inicialmente nos habla sobre una alimentación enteral mínima versus un ayuno. Buscó determinar ese efecto en términos de tolerancia alimentaria, crecimiento y desarrollo, y la morbilidad neonatal y mortalidad. Se incluyeron 9 ensayos clínicos controlados con más de 700 pacientes prematuros de muy bajo peso al nacer, y que se encontró pues que para definir un estímulo trófico se habla de volúmenes máximos de 24 mililitros por kilo por día antes del cuarto día de vida. ¿Y qué se encontró? Pues que los datos no aportan evidencia respecto a beneficio o riesgo de una alimentación trófica temprana en estos pacientes sobre enterocolitis, sepsis o mortalidad. Este otro es una revisión sistemática y metaanálisis publicada por la Academia Americana de Pediatría, cuyo objetivo fue evaluar ese efecto del inicio temprano de la alimentación enteral en los prematuros. Fueron estudios aleatorizados controlados y se incluyeron pues 14 estudios con más de 1.500 participantes, y se evaluaron pues como resultados primarios la morbilidad, mortalidad, crecimiento, neurodesarrollo e intolerancia alimentaria, y se puso como punto de corte temprano o tardío pues las 72 horas. ¿Qué encontraron ellos? Que el inicio temprano de la alimentación enteral probablemente reduce la mortalidad a los 28 días de vida con un riesgo relativo de 0.69 y un intervalo de confianza del 95% entre 0.48 y 0.99. También probablemente reduce la estancia hospitalaria, y a resaltar acá, un inicio temprano tiene poco o ningún efecto sobre la enterocolitis necrotizante y la intolerancia alimentaria. Respecto a la velocidad de avance de la alimentación enteral, también pues ha sido objeto de debate.
esta revisión buscó determinar los efectos de las tasas lentas de a base de alimentación enteral sobre el riesgo de enterocolitis. Se incluyeron 14 estudios aleatorizados controlados con 4.000 recién nacidos pretérmino y se definió como avance lento volúmenes entre 15 a 20 mililitros por kilo por día y rápido entre 30 y 40. ¿Qué encontraron ellos? Que aquellos pacientes o aquel grupo en que se hizo el avance lento no hubo, pues digamos que poco o ningún efecto sobre el riesgo de enterocolitis necrotizante y mortalidad, pero curiosamente puede aumentar la intolerancia alimentaria, puede aumentar también el riesgo de infección invasiva y este grupo de pacientes pues necesitó más tiempo para alcanzar el peso al nacer. Entonces, en base a esta revisión se da la recomendación de la EFSGAN de que aquellos pacientes prematuros estables se puede aumentar el volumen de alimentación con un incremento diario rutinario entre 20 a 30 mililitros por kilo por día, sobre todo aquellos que son alimentados con leche materna exclusiva, y hacen la consideración que incluso en los recién nacidos a término podemos aumentar con volúmenes un poco más altos hasta de 40 cc por kilo por día. Ya para finalizar, quise pues traer esta tabla como de los beneficios y riesgos de una alimentación enteral temprana, pues a manera de resumen. Previene la atrofia de las vellosidades intestinales, tiene una influencia favorable en el microbioma intestinal, reduce el riesgo de inflamación sistémica y pues todo lo que esto conlleva, y también reduce el riesgo de comorbilidades. ¿Cuáles riesgos, digamos, que se pueden presentar? Que cuando alimento de forma temprana en sitios donde no tenga disponibilidad de un banco de leche o de leche humana, estos pacientes se puedan exponer de forma más temprana a fórmulas lácteas. Y respecto al resumen pues del inicio de la alimentación enteral, de los avances temprano, menos desnutrición postnatal con menores tasas de infección y asimismo también menor duración de la exposición a la nutrición parenteral y un mejor crecimiento cerebral y neurodesarrollo a largo plazo. ¿Qué riesgos de pronto de estos avances, o no riesgos como tal, sino que hay poca evidencia de aplicar estos avances en recién nacidos prematuros extremos, sobre todo en aquellos con peso menor de 750 gramos? Todavía no hay estudios con suficiente validez que me permitan dar una recomendación de estos. Y para finalizar, pues queremos invitarlos al Congreso Anual de CIBEN que se presenta este año, que se realizará acá en la ciudad de Cali entre el 29 de octubre al 1 de noviembre. Ya pues actualmente se están recibiendo los trabajos de investigación. Muchas gracias. Felicitaciones, Vivian. Lograste resumir todo lo que es un tema, por cada uno de los ítems que ya tocó, es un tema de revisión completo. En toda la revisión con Vivian nos hicimos varias preguntas y ella se hizo varias preguntas con relación al por qué revisar este tema y cómo enfocarlo. Y una de las preguntas que se hacía Vivian era con relación a los famosos componentes de nutrición parenteral estándar versus la individualizada. Entonces, allí contestó algunas de las cosas. Una de las preocupaciones nuestras es que la nutrición parenteral estándar no tiene evidencia. Digamos, los estudios que hay son hechos o por la industria misma, por las casas que hacen esta promoción de este tipo de productos, pero son estudios de tipo observacional, no hay ensayos clínicos controlados. Segundo es que, como plantea al final la SPEGAN con relación a qué recomendación hacemos de nutrición en el prematuro, hay que individualizar ese bebé que está muy crítico, sobre todo por los niveles de potasio, porque la estándar tiene potasio. Segundo es la proteína. A mí me preocupa la proteína porque la estándar tiene 1.5. Ella no alcanzó a revisar eso, pero sí le contaba, sí le contaba a ella que dentro de lo que se está encontrando ahora en el mundo, que lo que nosotros queremos sacar es buena calidad de seres humanos, las proteínas en los primeros días de vida es fundamental. Y al segundo y tercer día ya tenemos que tener 3, 5, 4 gramos por kilo. O sea, no arrancar con 1.5, sino que arrancar con 2.5 es lo que se ha recomendado. Inclusive en un momento se recomendó arrancar con 3, pero el riesgo de la lesión renal hizo que hiciéramos entre 2 y 2.5 el arrancar el inicio de la nutrición parenteral con este tipo de proteínas. O sea, la proteína es fundamental. Si yo lo dejo varios días sin ese aporte adecuado de proteínas a un bebé, a mí me preocupa. Y lo tercero es el sodio. Ustedes vieron allí cómo el sodio es diferente el primer día, segundo y tercer día. Las pérdidas son muy grandes de sodio. Y el sodio en este momento tiene un componente fundamental en lo que va a ser el desarrollo neurológico de los seres humanos. Entonces, si yo estandarizo un sodio siempre el mismo, al mismo nivel, los primeros días de vida, créanme que lo condeno a tener problemas a largo plazo.
La invitación que hace Vivian es a que hagamos estudios de tipo de ensayos clínicos controlados, sobre todo con ese tipo de preparaciones versus la individualizada. Sigo personalmente considerando que es mucho más útil y mejor la individualizada. Lo otro que se hizo la pregunta de Vivian es una pregunta que nos hacíamos en intermedios. ¿Por qué a los bebés les empiezan vía oral a 80, 70 cc por kilo por vía oral? Te acabo en eso. Alguien se inventó eso, alguien dijo eso y hay que hacerlo así. Entonces mi vida se puso a buscar y mira, muy juiciosa encontró que eso no es cierto. Uno requiere aporte nutricional para el gasto energético diario y encontró que tiene que dar gasto energético diario, ojalá llegara a 120 kilocalorías. Entonces hay que dar es por kilocalorías, no por volumen. Un bebé nace a término, nace prematuro, si está sano, si está estable y realmente puede recibir la vida enteral, reciba la que le dé el aporte energético que requiera. No se queden en 80, al otro día 90 y 100 y recibiendo vida enteral así. No, eso no es lo adecuado y eso es lo que se demuestra en esta presentación. La tercera pregunta era, después de la nutrición enteral, ¿cuánto arrancamos? Estas soluciones estandarizadas. Creo que esas fueron las preguntas más importantes que nos hicieron. Y al final ella adiciona algo de nutrición enteral con relación a la importancia que tiene la nutrición enteral. Yo solamente iba a hacer una cuña, no está aquí la doctora Rocío, pero ya estamos finalizando el artículo y el trabajo que la doctora hizo, la doctora Chamorro, la doctora Rocío Chamorro, que terminó el FEL el año pasado. Y allí encontramos, este es el primer trabajo, creo que se va a ser interesante el aporte de este trabajo realmente a lo que hay publicado hasta ahora. Este trabajo encuentra, porque la mayoría de estudios en nutrición enteral son observacionales, no hay casi ensayos clínicos, todos los poquitos que hay son realmente, no llegan a ser el gran volumen importante. Este es un estudio de cohortes y encontramos que empezando antes de 48 horas, no se van hasta las 72 horas ni 4 días, bajamos un día más, disminuye enterocolitis, es el primer trabajo que encuentra que disminuye enterocolitis y disminuye sepsis. O sea, disminuir enterocolitis y sepsis con significancia estadística en los OR ajustados es fundamental. Los otros trabajos han encontrado que la enterocolitis no se aumenta, digamos, nos da tranquilidad que se puede dar vía oral, pero encontramos que se disminuye. Yo creo que están encontrando de trabajos que está disminuyendo enterocolitis, sobre todo en trabajos hechos en la India, en países de bajos ingresos. Los países de bajos ingresos y medianos ingresos usamos más vía oral que los países de alto ingresos. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la posibilidad de dar nutrición parenteral más tiempo, tienen el dinero, etc. Entonces hay un trabajo grande en el mundo de dar nutrición enteral temprana, rápida en los bebés, sobre todo en países de bajos ingresos, porque eso significa mejores resultados neurológicos y probablemente en estos países unos elementos de costo mucho más favorables. Esos eran como los comentarios. Yo no sé si hay algunas preguntas. La gente conectada, ¿quién tiene la conexión? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas de los que están conectados? ¿Alguna pregunta, comentario de los colegas que están aquí, los profes? ¿Alguien? No hay ningún comentario. En 8 días vamos a revisar arritmias. ¿Quién revisa en 8 días? Me estaban preguntando el tema. A raíz de un caso que tuvimos, no sé si el caso llegó a la unidad, Carlos. ¿Sí llegó? Sí. Entonces, un niño con una arritmia, ese caso lo presentamos, me imagino, y lo revisamos el tema de arritmias, no sé a quién le toca. Me estaban preguntando ese tema. 8 de agosto. Aló, buenos días. Creo que le toca a desde la Diana o María Isabel. sí. María Isabel nos está oyendo, si nos está oyendo, ahorita le contamos que esas arritmias y que ese caso lo presentamos y ojalá le cuentan de ese caso y lo presentamos acá en la unidad. Ok, bueno, muchas gracias a todos. María Isabel me está contando que sí, que ella se va a conectar. ¿Alcanzas a ir, Eni? Para que revisemos.